Segundos. Gracias, Iván. Estamos viendo el Sermón del Monte. ¿Ok? Y dentro de este sermón lo que sucede es que Jesucristo está comenzando con algunas lecciones que corrigen errores del pasado, de la forma en la que han sido enseñadas las personas, de la forma en la que normalmente nosotros, por nuestro pecado, tendemos a alejarnos de decir que nosotros mismos pecamos y que cada uno de nosotros comete errores que tienen que ser eliminados de nuestra vida, que idealmente tienen que ser desaparecidos por completo. Y esto sucede de forma constante. Hay un teólogo que estaba contando una historia en una ocasión de cómo es que él trabajaba cuando estaba en la universidad y él trabajaba en una constructora. Entonces él tenía que socializar mucho con gente que se dedicaba a la construcción y vio que era real el hecho de que estas personas sí gritaban a mujeres mientras estaban pasando ellas por las calles. Se sorprendió mucho porque él no pensó que fuera algo cierto y vio cómo es que hablaban también ellas detrás, que diga ellos, detrás de todo el edificio y empezaban a hablar acerca de mujeres. Y había uno en especial que estaba dirigiendo todo esto. Y entonces eh, este prepastor, esta persona que todavía no estaba dentro de una iglesia, que estaba estudiando todavía en el seminario, él fue y se armó de valor y dijo a la persona retándola, ok, ahora cuéntanos acerca de tus conquistas, porque aquí hablas demasiado valiente, pero en verdad, ¿qué es lo que tienes tú que decir? O sea, quería retarlo para saber en verdad hasta dónde llegaba esta persona y poder corregirlo. Pero le sorprendió mucho la pregunta, cómo la respondió esta persona, porque entonces el hombre, fue y se enojó con él y le dijo básicamente, tú no me conoces y yo soy fiel. Yo he sido fiel a mi esposa por años. Ahora, ¿por qué les cuento esa historia? Porque algo que estaba sucediendo ahí era que específicamente esta persona tenía una visión en la cual el estar gritando, el estar viendo mujeres, el estar hablando de ellas a las espaldas de su esposa, no lo consideraba como algo malo, ¿sí? No lo consideraba como pecado, lo consideraba como algo normal. Literalmente él ya había establecido esta visión de su mente, en su mente, en la cual él no podía ser considerado alguien que fuera infiel, ¿sí? Porque él no había cometido ningún acto. Y así sucede con todos nosotros, que ya tenemos una cierta facilidad para poder ver de forma atractiva a otra persona, de forma deseable, de forma que sentimos esa atracción y lo pensamos como algo que es extremadamente normal, ¿sí? Y estamos en una cultura que va y continúa aumentando esto y continúa impulsándolo y tenemos que darnos cuenta que al menos para Jesucristo no es algo normal, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que Jesucristo en este caso, en este caso del adulterio, Él lo que quiere hacer es que quiere que reconozcan cada uno de sus hijos, cada uno de los integrantes de la iglesia, que reconozcan que no solamente tenemos que no adulterar al cometer un acto que podría ser un engaño, sino que también tenemos que hacer las cosas desde el interior de nuestro corazón de una forma correcta, ¿sí? Y esto ya lo había comenzado él en los versículos pasados, en el versículo 21 hasta el versículo 26, cuando estaba hablando acerca de lo que es el asesinato. Y él lo que decía era, ok, el asesinato es una versión extrema de un pecado, pero dentro de este pecado tan grande, también existe el pecado del odio. Y aunque no se encuentran a la misma altura, de todos modos son de la misma naturaleza. Y ahorita continúa con esa misma forma. No es que el adulterio y el observar a alguien con ojos lujuriosos sea lo mismo, pero ambos son de la misma naturaleza. Y es una naturaleza que no le gusta a Dios, que Él odia, que nadie tiene que estar buscando formar dentro de su ser. Entonces el día de hoy tenemos que explorar nosotros por qué es que Dios odia esto, cuál es la mirada normal que nosotros tenemos de esto y cómo evitarlo, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es eso. ¿Cuál es el estándar moral que Dios tiene acerca de las relaciones que son entre parejas? ¿Y qué es lo que tenemos que buscar entonces nosotros?
Primeramente, para comenzar con eso, quiero que veamos nosotros la primera pregunta. La segunda pregunta que les dije, pero la verdad es que le cambié el orden, entonces me equivoqué ahorita que se las dije. La primera pregunta es, ¿cómo observamos nosotros ahorita lo que es las relaciones, lo que es el adulterio? Y quiero que veamos nada más, para comenzar, antes de comenzar con la exposición, que tendemos mucho a observarlo como algo normal, que tenemos incluso a observarlo como algo deseable. Si ustedes piensan en alguna comedia que han visto, es muy probable que cualquier comedia que ustedes recuerden ahorita, piensen literal, algún show que les gusta mucho, que tenga chistes que van en relación al adulterio y la fornicación. Les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta mucho, ahorita no sé qué tanto, pero me gustaba mucho una serie que se llama ¿Cómo conocí a vuestra madre? Y me había dado cuenta que literalmente toda la serie es acerca de todas las chavas con las que anduvo esta persona antes de andar con la esposa. No me había dado cuenta que tienen literalmente un personaje que agarra y todo el chiste es en relación a cómo es que va y anda con múltiples mujeres. Y ese no es el único show. Hay muchísimos que van formando esta idea de relaciones casuales, relajadas, en las cuales no importa la forma en la que uno anda, si es que fornica, si es que adultera, como si esto fuera algo extremadamente normal, ¿no? Podemos verlo nosotros entonces en la televisión, si observamos cómo es que tratan este tema. Podemos observarlo nosotros si observamos la forma de la vestimenta, la moda, y podemos ver, como decía un comentarista, que no les voy a decir el nombre porque está muy complejo para decir, pero él decía, se nota cómo es que se están reduciendo cada vez la ropa de las personas. Y nota que cada vez que pasa el tiempo van haciéndose cada vez más pequeñas y están buscando esta idea de promover la lujuria, promover el atractivo, hacer que se vea cada vez más normal en este caso el estar atraído por la forma física de una persona, ¿no? Y continuamos con eso. No solamente podemos verlo en las modas, no solamente podemos verlo en la televisión, en el entretenimiento, podemos observarlo nosotros si observamos también las leyes. Las leyes, literal. ¿Qué es lo que se está diciendo ahorita en la política, por ejemplo? En la política, por ejemplo, está establecido como normal que una persona que tiene 18 años tiene el derecho y tiene la capacidad y tiene la voluntad para poder decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Y entonces, si una persona es menor de eso, puede considerarse que es algo, ejemplo, ilegal, que se tengan relaciones. Pero si es alguien mayor, ya se considera algo normal y se admite incluso que lo más probable es que ya tiene relaciones y está activamente dentro de esto. Del otro lado tenemos más leyes, donde se está moviendo, por ejemplo, el hecho de que el aborto sea algo normal. ¿Por qué? Porque es tan normal que suceda que jóvenes estén embarazándose y no tengan la posibilidad de estar manteniendo este bebé. Entonces tienen que deshacerse de este bebé. Y si ustedes piensan, nada más piensen dentro de sus vidas, ¿cuántas personas conocen ahorita, jóvenes, que han terminado embarazadas o embarazados? O sea, chavos que embarazaron a una chica o chicas que conocen ustedes que se han embarazado. Y a mí me sorprende eso, porque igual y no son tantas personas de que digamos, ok, son cientos en mi vida. Pero, ejemplo, yo, personal, yo conozco a más gente, más chavas, que han terminado embarazadas de las personas que conozco yo, que han tenido, ejemplo, eh, cáncer, que han tenido, ejemplo, alguna otra enfermedad o alguna otra discapacidad. Más personas que han terminado embarazadas que personas que padecen de ceguera. Más personas que han terminado embarazadas que personas que, y podemos continuar la lista. Son demasiadas personas, si pensamos en eso, porque no son solamente las que yo conozco, sino también las que conoce Luz y las que conocen todos los demás que se encuentran aquí, ¿no? Y vamos juntando nosotros una cantidad más grande de personas que han pasado por eso a una corta edad y se ve como algo más normal, ¿no? O una última cosa, dentro de esa misma parte de las leyes, la parte de lo que sería la parte médica.
Y entonces, si nosotros agregamos no solamente a eso, sino a la forma en la que se observan, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, a mí me sorprendió mucho, y ese es una plática que tuve yo con un chavo de mi universidad, que, que según yo todavía es, que es homosexual. Estaba platicando con él normal, ¿no? Y él me estaba diciendo cómo es que es algo tan grave que las personas vean mal el homosexualismo, porque ahorita en el día presente, ya no es algo que te mate. O sea, puedes tener tu VIH y continuar una vida prácticamente normal, me estaba comentando el chavo, gracias a los avances médicos que existen el día de hoy. Y mientras que quizás sea cierto eso, digo porque yo no conozco tanto acerca de esto de VIH, sinceramente yo no siento que sea un buen argumento decir es algo malo porque ya no, que diga es algo bueno porque ya no te mata, porque ya puedes vivir una vida casi normal. No siento que sea el mejor argumento, si les fuera honesto. Pero son cosas que ya son normales y que lateralmente él lo estaba diciendo con toda seguridad. Este es un argumento a favor de lo que estamos realizando. Ahora, yo nada más quería ahí mencionarles esto. Es algo extremadamente normal, ¿sí? Pero para Jesucristo no lo es. Entonces ahí va la segunda pregunta. ¿Cuál es el estándar moral que tiene Jesucristo? ¿Cuál es la forma en la que Él lo ve? ¿Y por qué es algo que es para Él algo malo, ¿no? Entonces podemos continuar nosotros con esta idea. Y si pueden, vayan a leer el versículo 27. Y podemos comenzar primeramente con el adulterio, porque es con lo que Él comienza. Él no está corrigiendo en un sentido de que quite lo que dice el versículo 27. Chequen el versículo 27. Ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Él no está diciendo que eso no sea algo real, ¿sí? Entonces él afirma literalmente que hay algo malo cuando alguien comete adulterio. Y lo que hace él, más bien, es que le agrega, hay todavía más cosas que tenemos que observar nosotros, en este caso, como malas. Y entonces el versículo 18 continúa, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Notan? Entonces está diciendo, esto, el adulterio, sí es malo. Y este adulterio se comienza aún desde antes. No solamente se realiza con un acto de engañar dentro del matrimonio, sino que comienza aún antes, cuando se realiza con los ojos, cuando se realiza con las manos, cuando se realiza con el corazón. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Cuando él comienza a hablar acerca del adulterio, entonces él indica, Jesucristo, que al menos puede involucrar esas cosas. El corazón de la persona, los ojos de la persona, perdón, las manos de la persona y el acto mismo, que sería el adulterio. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con cada una de esas partes, porque todas están envueltas. El corazón como la fuente, los ojos que están siendo llevados para observar, las manos que están actuando ya algo, y en este caso, el hecho preciso de un engaño que ya es algo que sucede, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar para ver por qué es malo, por qué es este estándar, a través de dos razones, ¿sí? Dos razones por las cuales para él es bien importante que veamos esto como adulterio, ¿sí? Entonces, dos razones de por qué colocar el adulterio y no otro pecado sexual. Eso es lo que me refiero. O sea, ejemplo, pensemos en pecados sexuales. Podemos pensar nosotros en lo que sería el adulterio. Podemos pensar nosotros en lo que sería el adulterio es tener relaciones sexuales con otra persona dentro del matrimonio. Entonces, con una persona con la que no estás casado. Pero podemos pensar también nosotros en relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Podemos pensar también nosotros en esto, que es fornicación. O podríamos pensar nosotros en tener relaciones sexuales no solamente con alguien fuera del matrimonio, sino con alguien del mismo sexo. Entonces, homosexualismo. O una multitud de parejas, ¿no? Poligamia. O podríamos pensar nosotros, digo, podríamos continuar con esto, son varios,
Les voy a decir otros rápidamente. Lo que sería, este, denme unos segundos, no me acuerdo bien cómo se llama, eh, el abuso sexual. ¿Cómo se llama también cuando, híjole, es que no me acuerdo tantos nombres. Cuando una persona abusa de modo que fuerza a la otra persona a tener relaciones con esa persona, no me acuerdo bien cómo se llama eso, violación, una disculpa, violación. Podemos pensar nosotros en masturbación, podemos pensar nosotros en pornografía, que va unido a lo de masturbación, ¿no? Pero no necesariamente, porque también pornografía puede involucrar, formar parte del realizar, en este caso, el video, ¿no? Entonces, si notan, hay una gran cantidad, amigos, y es un pecado que permea muchísimo dentro de todo lado, y aún dentro de la iglesia. Es algo bien triste que sucede. Entonces, les voy a decir por qué es lo más probable que él habla del adulterio y no de todas estas. Y la razón es que el adulterio era el pecado más grande sexual que existía dentro del tiempo de Jesucristo, al menos en la cultura judía. Entonces, dentro de la cultura judía, lo que sucedía era que, les digo las dos razones, era que los chavos se casaban a una corta edad. Entonces, usualmente los hombres estaban casados antes de la edad de 20 años y por tanto ya tenían una relación y una promesa que habían realizado delante de Dios. Por tanto, ellos no realizaban fornicación tanto como realizaban adulterio. Ellos se encontraban casados y entonces comenzaban a cometer este adulterio. Y entonces era una tentación que sucedía de forma constante, un pecado que sucedía de forma constante en su tiempo. La otra razón es porque podemos verlo nosotros no solamente pesado por la cantidad, sino pesado por lo que realiza. O sea, es un pecado extremadamente malo el adulterio en sí mismo. Pensaríamos que quizás no lo es tan malo como los otros. Y les voy a dar un sentido en el cual sí es cierto que otros son muy malos. El homosexualismo es muy malo, la violación es muy mala, las cosas que vimos aquí son extremadamente malas. Pero la razón por la cual creo que este es malo en específico es porque el adulterio es una ruptura de la relación del matrimonio que Dios estableció. El matrimonio es un pacto que se establece delante de Dios. Es un pacto, una promesa, en otras palabras, en la cual Dios está uniendo a dos personas como una sola carne. Dios es el que lo realiza, se realiza delante de sus ojos. Y entonces si alguien comete adulterio, está atentando específicamente contra una relación que Dios formó y una relación que habla acerca de la unión que tiene Cristo con su iglesia. Por tanto, es un pecado extremadamente grande por eso. Y yo creo que usualmente no lo observamos tan grande como lo es, ¿sí? Porque es un pecado que es contra Dios. Por eso David, cuando pecó él y fue y agarró a la esposa de otro hombre, él va y pide perdón delante de Dios diciendo primeramente, contra ti y solo contra ti he pecado delante de Dios. Porque no era que no había herido al hombre, no era que no había herido a la mujer, por supuesto que lo había hecho, pero el mayor pecado que se realiza siempre es el que se realiza delante de Dios. Y eso debería decirnos algo a nosotros, porque si el pecado realizado delante de los ojos de Dios es lo que lo hace extremadamente grande, entonces tendemos nosotros a pecar de forma grande, de forma constante, cada uno de nosotros. Entonces Jesucristo agarra el adulterio y ese adulterio lo ocupa para ejemplificar entonces la maldad de este pecado. Y él prohíbe no solamente el adulterio, sino entonces va y prohíbe el adulterio dentro del corazón de las personas. Y entonces va y dice en el versículo, chequen el versículo 8, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Okay? Entonces ahí notemos por qué es malo. Dice él, y esta frase la podemos decir de dos formas, que nos indican cómo es que la realizamos nosotros. Chequen. Vamos a decirla de ambas formas y vamos a poder ver cómo es que la realizan principalmente los hombres, cómo es que la realizan principalmente las mujeres. Y eso es algo que nos va a pesar, yo creo.
Chequen la forma en la que podemos dirigirla a nosotros en una primera ocasión. El griego de este pasaje puede significar esto: cualquiera que mira a una mujer para poder, en este caso, tener pensamientos lujuriosos hacia ella. ¿Ok? Cualquiera que mira a una mujer para tener pensamientos dentro de su ser que estén buscando y deseándola a esa persona. Ese es un primer caso. Y ese caso tiende un poco más a ser normal, a ser visto como normal dentro de los hombres. De modo que los hombres van y de forma constante con sus ojos están observando a mujeres, están buscando y deseando a cada una de ellas, y lo que están haciendo ellos es exactamente lo que dice esta frase. Agarran a la mujer para tenerla dentro de su imaginación y tener pensamientos lujuriosos hacia esa persona. Y eso, dice Jesucristo, es adulterio delante de Dios. Debemos advertir eso a hombres porque se ve demasiado normal el observar. Al final voy a dar unas aclaraciones. Por ahorita voy a dejarlo así. Se ve demasiado normal observar a las mujeres como alguien que es deseable. Segunda cosa. Segunda forma de decir esta frase. La frase también puede decir, no solamente aquel que mira a una mujer para tener pensamientos lujuriosos, sino puede decirse así: cualquiera que mira a una mujer para causarle a ella que lo desee. Esa es la otra forma. O sea, no la mira para tener pensamientos lujuriosos en su mente, sino la mira con pensamientos en sí mismo de cómo voy a hacerme a mí mismo atractivo a ella, cómo voy a hacer que ella me desee a mí. Noten que en este caso la idea es, ¿qué voy a hacer yo después de que ya la vi para que ella se sienta atraída por mí? Y eso, mis amigos, si notan, ok, les voy a hablar de experiencia de consejería. Eso suele suceder más en las mujeres de lo que sucede en los hombres. Mujeres que se hacen a sí mismas cada vez más atractivas, que cambian su comportamiento, que cambian la forma en la que hablan, de modo que puedan atraer a chavos. Aun si no están teniendo una relación con ellos, aun si no están haciendo nada más con ellos, como besarse, como tocarse, como cualquier otra cosa, se tienden a cambiar para poder ser deseados por ellos. Y eso también llama aquí Jesucristo, es adulterio. En otras palabras, ninguno de los dos, ni los hombres ni las mujeres, escapan de esto. Es extremadamente malo porque están generando adulterio en sus corazones, están generando adulterio en el corazón de otra persona. ¿Ok? Quiero que notemos algo antes de que me mueva de esto. Noten, sin embargo, porque esto nos tiene que golpear más fuerte, noten que el pasaje hace, coloca como ejemplo a un hombre, no coloca como ejemplo a una mujer. Eso no significa que las mujeres no lo hagan, pero sí significa que tiene Jesucristo un énfasis principal en el hombre como aquel que tiende a cometer esto más que la mujer. ¿Sí? Entonces el pasaje dice otra vez, cualquiera que mira a una mujer, asumiendo es un hombre el cual está mirando. ¿Sí? Me muevo de esto. Y continuamos. Una segunda aclaración. Y la segunda aclaración es que no solamente tenemos que ver como malo esto. Entonces, o sea, el mirar o el intentar hacernos atractivos no es lo único que tenemos que ver como malo, sino todo lo que viene relacionado. Y ahí salen todos los pecados sexuales que les había comentado. Entonces, si esto es malo y esto es visto como adulterio, también es adulterio las relaciones antes del matrimonio. También es adulterio las relaciones sexuales antes del matrimonio. También es adulterio las uniones homosexuales, porque son una unión íntima en la cual se está haciendo esto, pero es una unión íntima que no pertenece a los límites del matrimonio, ¿no? Y
Y podemos pensar nosotros en cierta forma, y tenemos que darnos cuenta que hay gente que sí va a atender a esto, y de forma grande. Y la idea de todo esto no es nosotros empezar a juzgar a una persona y decirle a esta persona, tú simplemente estás perdido. Pero tampoco tiene que ser la idea que nuestra compasión se convierta en bendecir la relación de las personas, las acciones de las personas. Tiene que haber una compasión que pueda decir a ambos, esto no le pertenece a la voluntad de Dios y quiero ayudarte para que tú te acerques a su voluntad. ¿Sí? Ahora, hasta este punto, alguien más también podría decir, ok, pero no es demasiado severo entonces lo que Jesucristo dice, cuando Él llama adulterio el solamente observar y el estar buscando dentro de sus corazones, que es lo que está diciendo este pasaje, versículo 8, cualquiera que eh, mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, ¿no es demasiado severo eso por realizarse dentro del corazón de la persona? Y quiero decirles entonces algunas cosas que podrían decir esto y cuál es la respuesta que tendríamos que tener nosotros a las personas que defienden esta idea. Personas pueden decir, esto es demasiado severo. Más bien lo que está haciendo referencia en este pasaje Jesucristo es algo que era necesario por razones sociales. Es algo que era necesario hace mucho tiempo, que ahorita ya no es necesario. En su tiempo, Jesucristo, por ejemplo, podrían decir, estaba diciendo esto para prevenir el nacimiento de hijos en hogares que no estuvieran casados, de modo que ellos sí fueran cuidados, ¿sí? O podría decir, era para proteger a mujeres, porque las mujeres en el primer siglo no eran tan bien vistas como lo son el día de hoy. En ese primer siglo, ellas dependían mucho de los hombres, socialmente, ¿sí? Pero esos problemas ya se solucionaron socialmente. Estos problemas, por ejemplo, de lo que es el embarazo, se solucionó porque ya se pueden abortar. Se solucionó porque ya se pueden poner en adopción. Se solucionó porque ya se pueden quedar una de las dos personas con el bebé, ¿no? O este problema de las mujeres ya se solucionó porque ya las personas pueden tener educación, ya pueden tener una educación mayor, ya pueden ser más, entre comillas, podríamos decir, libres, de modo que pueden trabajar y ya no depender de nadie, ¿no? Y mientras que eso es cierto, esto no va a la raíz de por qué es malo. Esto no toca, en general, el por qué es malo. Y nosotros tendemos a defender las relaciones monogámicas en ocasiones de una forma errónea, diciendo nosotros es para evitar, por ejemplo, que tú tengas alguna enfermedad, es para evitar que tú tengas culpa, es para evitar que tú tengas un dolor emocional que surja después cuando rompan, es para evitar que tú te corrompas a ti mismo por hacerte adicto, es para evitar y continúa todo en relación a la persona. Pero esa no es la razón principal por la que es malo. Sí surgen muchos problemas. Sí surgen problemas en relaciones por apresurarse. Sí surgen personas que incluso cortan por eso. Sí surgen personas que se enferman. Surgen personas que tienen abortos prematuros. Surgen personas que tienen dolores emocionales. Todo eso es cierto. Y es malo y no es deseable. Pero hasta este punto, la persona puede convencerse y decir, ok, pero todo esto, la posibilidad de todo esto, no es tan grande para mí como el querer realizarlo. Y simplemente entonces esto gana. La forma en la que Dios dice entonces que es malo no es por el dolor de la persona, el dolor que va a sufrir la persona. La razón por la cual este estándar no es demasiado grande es porque es el estándar de Dios. Dios establece un diseño para el matrimonio. Dios establece un diseño
en el cual surge una extrema bendición en el matrimonio. Y Dios establece entonces que cualquiera que se encuentre fuera de este diseño, esa persona se encuentra fuera de su voluntad. Estas dos cosas son extremadamente importantes. Establece una perfecta bendición, establece una voluntad de la cual no pueden salirse las personas. Dentro de nuestro pasaje se ve la parte de la voluntad. Y entonces, si observan ustedes el pasaje, dice en el versículo 29, al final del versículo 29 y en el versículo 30 también, es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En otras palabras, te estaría saliendo de mi voluntad tanto que esto cae en el infierno, cae en merecer aquello que está fuera de mí. Es extremadamente malo, porque la voluntad de Dios entonces es una que tiene que ser buscada. Pero no quiero que se queden solamente con eso, sino también con la bendición tan grande. Porque Dios estableció un diseño no para condenar a las personas que se salgan de él, sino estableció un diseño para poder establecer de forma perfecta bendiciones para su gente. Y las bendiciones que tiene entonces el matrimonio con esto es que Dios provee una exclusividad, provee una vida, provee una unión. Chequen esto. Cuando Él va y une a dos personas en matrimonio, Él genera una relación que es tan grande y tan importante para la vida de la persona, que dentro de la palabra dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, esta exclusividad es que ahora esa relación va a ser tan cercana de matrimonio que van a ser bendecidos con gente más amada, más cercana, más, podríamos decir nosotros, familiar, que incluso la familia misma de la persona. Un matrimonio, para el matrimonio, el esposo es para la esposa más grande que su propio padre, su propia madre, sus amigos más cercanos. Y para el esposo, la esposa es más grande que su padre, su madre, sus amigos cercanos, de modo que él deja aún a su padre y a su madre para unirse con ella. Es una relación exclusiva, una relación que no se encuentra en ningún otro lado, solo en el vínculo del matrimonio. Segunda cosa que les dije, es una relación para toda la vida. Es una relación de matrimonio, está hecha para durar la vida completa de la persona. No, o sea, no se rompe con nada. Una persona que está en un matrimonio verdadero está unido a la otra en todo momento y está cumpliendo el amor que nos muestra 1 Corintios capítulo 13, así como el amor de Dios para las personas, que es el de 1 Corintios 13. Esa persona también está viviendo un amor que es sufrido, pero que es constante. Está viviendo un amor que continúa a pesar de todo y se mantienen entonces unidos de por vida. Y la tercera cosa es una unión que es más cercana que todas las que has tenido. No solamente se valoran más grandemente, no solamente duran más grandemente, sino que en verdad están unidos más grandemente. Por eso, la relación sexual. La relación sexual lo que hace es que simboliza la unión de estas dos personas en una sola carne. Y entonces, ¿qué más cercano que recuperar lo que se encontraba en el jardín del Edén cuando nos decía, el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no sentían vergüenza? Cuando estaban habitando ahí juntos, eran una sola carne, tanto así que no importaba que estuvieran desnudos. Estaban ellos dos con esta habilidad de poder estar sin vergüenza el uno con el otro, porque se encontraban así de cercanos. Es una unión en la cual se valoran más, una unión que dura más y es una unión que es más cercana que cualquier otra. ¿Sí? Y esto es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos.
que ellos habiten en una unión sexual, una unión de matrimonio, una unión de por vida que sea verdadera. ¿Ok? Entonces terminamos con nuestra última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros al respecto? ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros? Porque tenemos corazones que tienden a ser tentados. Y ahí es donde les explico la forma en la que funciona. Noten los integrantes de, de este pecado que aparecen aquí en el texto. En el versículo 28 aparece el corazón, ¿sí? En el versículo 29 aparece el ojo. En el versículo 30 aparece la mano. ¿A qué hace referencia a cada uno de ellos? El corazón hace referencia a la parte más interna y personal de la persona, ¿sí? Ya sé que eso es una redundante, pero es la misma persona en sus deseos, la misma persona en cómo piensa, en cómo siente, todo lo que se encuentra en el centro de la persona y guía a la persona está aquí en el corazón. Y nosotros sabemos entonces, ahí es donde está también moviéndose el pecado para la persona. Entonces el corazón es aquel que comienza toda todo este proceso de pecado. El corazón lo que hace entonces es que va y mueve los ojos. Mueve los ojos para que vean algo atractivo y lo quieran desear y estén queriendo pensar en ello y acercarse a ello. Luego que el corazón mueve los ojos y se unen estos dos, ahora se mueven las manos. Y las manos quieren actuar y comienzan a obrar las cosas. La idea del pasaje entonces es, el corazón no cambia tan fácilmente, pero podemos nosotros prevenir y no dejar nosotros que pase del corazón a los ojos y a las manos, ¿sí? La forma en la que lo coloca Martín Lutero, él dijo, haciendo referencia a esto, nosotros no podemos detener aves que vuelen sobre nuestras cabezas, que vuelen sobre nuestros edificios, pero podemos detenerlas de hacer nidos. En otras palabras, él estaba diciendo, sucede de forma muy natural y muy normal para nosotros que cuando vemos a una persona podamos sentir esa atracción y el corazón la siente, pero podemos evitar seguir mirando, podemos evitar estar actuando, podemos hacer nosotros lo que dice este pasaje, versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. O versículo 30, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿Notan? Esa es la idea. El corazón va a ser regenerado poco a poco mientras nosotros andamos en nuestro caminar cristiano. Pero por ahorita tenemos que conformarnos y estar eliminando las expresiones externas, estar eliminando la parte de los ojos, estar eliminando la parte de las manos. Y que podamos decir nosotros, como Job, chequen Job capítulo 31. Capítulo 31. Y vean el versículo 1. Chequen lo que dice el capítulo 31, versículo 1. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? Él estaba diciendo, estoy haciendo una decisión y personifica sus ojos como si fueran alguien con quien tú hablas y formas una relación para decir, mis ojos están decididos en guiarse para otro lado. O el versículo 7, chequen el versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, y terminamos en el versículo 9, chequen, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuvieras echando a la puerta de mi prójimo, continúa el pasaje, pero no lo leo, que el Señor me castigue.
O sea, él dice, yo estoy consciente de que si sucedieran estas cosas del versículo 7 y 9, estaría enfrentándome al juicio de Dios y estoy actuando de forma acorde. No puedo permitir entonces que vaya detrás de todo esto, ¿sí? No podemos dejar que continúe. Entonces termino el día de hoy diciéndoles 3 consejos que podemos tener nosotros en nuestra vida sobre cómo evitar todo esto. Entonces les digo, primer consejo, alejándonos. Es algo bien normal que nosotros, les había comentado ahorita, cualquiera, sea hombres o sea mujeres, nos encontremos con alguna persona en la calle, ejemplo, y si sienta alguna atracción ahí, o se encuentren con una película y se sienta alguna atracción ahí, o cualquier cosa que ustedes piensen. Pero nunca podemos permanecer ahí. Nunca podemos procurar que nuestra mirada continúe en ese lugar. ¿Cuál es la respuesta? Alejarnos de la tentación. José entró bastante grandemente. Podremos pensar nosotros en su tentación. Tanto así que ya se encontraban las ropas dentro de las manos de la esposa de Potifar. Pero él huyó. Aquí la respuesta es evitar, si nos sentimos tentados, si es por algo de libros, evitar los libros. Si es por algo de películas, evitar las películas. Si es por algo de sitios web, evitar los sitios web. Si es por algo de revistas que ya no se usan tanto, pero bueno, evitar las revistas. Cualquier cosa que puede llevarnos a la tentación, se evita. ¿Sí? Aquí cuando hace referencia a quitarse el ojo, quitarse la mano, no es algo literal, no es una imputación de eso, pero es algo que se imputa, que diga que se amputa, que es algo tan cercano a la persona que duele. Y estas cosas pueden doler. Puede doler los libros, puede doler las películas, pueden doler los sitios web, quitarlos, pero es necesario quitarlos. Uno, tenemos que alejarnos. Dos, si este autocontrol es muy difícil, este autocontrol que nos hace quitar todo eso, tenemos que decirle a alguien, hablar con amigos y darles el derecho a esas personas de que nos pregunten cómo vamos. Eso suena feo, pero es literal dar el derecho, porque no se puede permitir que nosotros dejemos entrar a alguien para después recriminarle cómo nos cuida. Y aquí la idea es esa, que le hablemos a alguien para que nos cuide, para que vigile, para que se acerque y vea nuestro progreso, o si caemos, que nos ayude. Y tercero, aparte, además de buscar a alguien que sea amigo cercano, buscar también a alguien que sea un líder espiritual, a un consejero espiritual. ¿Sí? Una persona que pueda guiarnos hacia un buen camino con la palabra de Dios. Entonces, esos son los 3 consejos que tenemos el día de hoy. Tenemos que alejarnos, y eso nada más les cuento una anécdota antes de terminar. Había un pastor llamado R.C. Sproul que hablando de este mensaje, él contaba cómo es que no es tan difícil como parece. Por ejemplo, digo, él estaba, bueno, no es tan difícil como parece abandonar la computadora. No podemos decir nosotros que es imposible vivir sin la computadora. Y él decía, yo lo hago todos los días. Entonces, para él, tiene tan consciente esto que literal decía, esto que es tan grande para nosotros como la computadora, no lo es suficientemente grande como para hablar de esto como necesario. ¿Saben qué sí es necesario? La santidad es necesaria. Los 2 puntos, Iván, los dos, dije 3 puntos. Dije alejarse, buscar a alguien y buscar a un líder espiritual. Buscar un amigo y buscar un líder espiritual. Esto es extremadamente importante, amigos. Entonces hay que verlo de esa forma.
y procurar siempre nosotros observar que si hemos cometido algún error en nuestro pasado, si hemos cometido nosotros alguna de estas caídas, y ha sido una caída grande quizás, que esas caídas todas son limpiadas por la sangre de Jesucristo. Entonces podríamos terminar nosotros con 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, cuando nos menciona que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para purificarnos de toda injusticia. Finalmente, aun cuando los sigamos cometiendo aún en estos días, aún en un año, siempre nos vamos a tener que acercar de vuelta a Dios y observar que la única respuesta se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces vamos a terminar orando. Meni, ¿crees que nos puedes dirigir, porfa, en la oración? Sí. Vas. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos visto hoy. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a recordar esto todos los días de nuestra vida, Señor, a que no permitamos que un pecado siga ahí, siga estorbándonos, siga volando sobre nuestras cabezas y que hagan nido, Señor, sino que lo quitemos de nosotros, Señor, que nos apartemos, nos alejemos de él. Y como dice tu palabra, que como tú, Señor Jesús, fuiste tentado, así puedes ayudar a los que son tentados. Así que te pedimos, Señor, que cada vez que se acerque una tentación, como en este caso de adulterio, de adulterar así con la vista, Señor, que nos ayudes a quitarla de nosotros, que nos ayudes a alejarnos de sitios web, de cosas que nos hagan pecar, Señor, de cualquier cosa que nos haga caer. Ayúdanos a alejarnos de esto, a ser fuertes para hacerlo y a resistir a la tentación, Señor. Te pedimos que nos ayudes también a estar buscando, pues, alguien que nos esté preguntando sobre esto, que nos esté también ayudando a orar por nosotros, a orar porque podamos salir de esta tentación, Señor, y a buscar consejo espiritual, Señor, que tú nos ayudes a que encontremos a alguien en que le podamos preguntar o que le contemos nuestra situación, Señor, y que tú le des la sabiduría a aquella persona para aconsejarnos, porque sabemos que donde hay consejo, donde hay multitud de consejeros hay sabiduría, Señor. Entonces, eso queremos buscar, Señor. Queremos ser sabios en nuestras decisiones. Queremos tener dominio propio de nuestro ojo, de nuestra mano, Señor. Señor, te pedimos esto, Padre, por favor. Ayúdanos y te encargamos nuestras vidas y nuestros pensamientos y todo esto, Señor. Prepáranos para estas situaciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.